Bienvenidos, viajeros del tiempo y de los ecos de imperios caídos, a el susurro de los siglos. Si alguna vez tu corazón ha latido al ritmo de las grandes gestas de la antigüedad, si te has preguntado cómo un solo hombre pudo desafiar al imperio más poderoso de su era y llevarlo al borde de la aniquilación, entonces estás en el umbral de una historia que te atrapará. Prepárate para cerrar los ojos y dejarte envolver por una narrativa que te guiará suavemente a través de los polvorientos campos de batalla y las cumbres nevadas, hacia el alma indomable de Aníbal Barca. Puedes sentir el calor implacable del sol africano sobre las murallas de una Cartago orgullosa, o el frío cortante de los vientos alpinos silbando entre las rocas. Imagina un juramento pronunciado en la infancia, una promesa de venganza que se convertiría en el motor de una vida dedicada a un solo propósito: la destrucción de Roma. Esta no es solo la historia de un genio militar, es la crónica de una obsesión inquebrantable, la de un estratega que no conoció la palabra imposible, capaz de mover ejércitos y elefantes a través de barreras naturales que parecían insuperables. Fue el azote de Roma, el fantasma que persiguió a sus legiones y el hombre que cambió para siempre la faz de la guerra. Pero, ¿cómo se forjó este titán? ¿Qué lo impulsó a desafiar a una superpotencia con una audacia sin precedentes? Esta no es una simple narración, es una meditación profunda sobre el honor, la venganza y el sacrificio. Te sumergirás en sus batallas más brillantes, sentirás el ingenio de sus tácticas y comprenderás el peso de su leyenda, una figura que a pesar de la derrota final de su patria, sigue siendo sinónimo de genio estratégico. Mientras las suaves palabras se deslizan en tu mente, te invitamos a que tu espíritu se una al susurro de los siglos y se pierda en la grandiosidad y el misterio de Aníbal Barca. Acomódate, respira hondo y déjate llevar, porque la epopeya de Aníbal está a punto de revelarse ante ti. Capítulo 1. El juramento sangriento, la semilla de la venganza en el corazón de un niño. Bajo el sol ardiente del Mediterráneo, donde las olas rompían contra los antiguos muelles de Cartago, se gestaba no solo un imperio, sino también una semilla de venganza que cambiaría el curso de la historia. Mucho antes de que el nombre de Aníbal Barca aterrorizara a Roma, existía un niño, moldeado por el legado de su familia y el amargo sabor de una derrota. Puedes sentir la pasión y el odio que germinaban en el corazón de un pequeño, destinado a ser el azote de un imperio. Corría el siglo III antes de nuestra era. Cartago, la orgullosa ciudad púnica, se había levantado de las cenizas de la Primera Guerra Púnica, un conflicto devastador que la había enfrentado a la emergente República Romana. Aunque Cartago era una potencia marítima y comercial formidable, su ejército, en gran parte compuesto por mercenarios, había sido superado por la infantería disciplinada de Roma y su implacable voluntad de victoria. La paz impuesta por Roma fue humillante. Cartago perdió Sicilia, su granero y punto estratégico, y se vio obligada a pagar una pesada indemnización. El orgullo púnico estaba herido, y la cicatriz de esa derrota ardía en el alma de sus líderes. En este clima de humillación y resentimiento, nació Aníbal alrededor del año 247 antes de nuestra era. Su linaje no era uno cualquiera, pertenecía a la noble familia Barca, cuyo apellido significaba rayo, un presagio de la velocidad y devastación que su descendiente traería. Su padre era Amílcar Barca, un general brillante y tenaz, quien había luchado con fiereza en las últimas fases de la Primera Guerra Púnica. Amílcar, a pesar de la derrota, se había negado a doblegarse por completo ante Roma. Su odio hacia la República Romana era visceral, una llama inextinguible que buscaba transmitir a sus hijos. Se cuenta la legendaria historia del juramento de Aníbal. Cuando el niño tenía apenas 9 años, su padre Amílcar se preparaba para embarcarse hacia Hispania, con el objetivo de expandir el dominio cartaginés en la península ibérica y, crucialmente, traer las riquezas necesarias para reconstruir Cartago y eventualmente reanudar la guerra contra Roma. Antes de partir, Amílcar estaba ofreciendo sacrificios a los dioses. Aníbal, con la curiosidad y la vivacidad de un niño, pidió a su padre que lo llevara consigo. Amílcar accedió, pero con una condición que marcaría para siempre el destino del joven Aníbal. Llevó a su hijo ante el altar y le hizo jurar un juramento solemne y terrible.
Con su pequeña mano sobre las ofrendas, Aníbal pronunció las palabras que su padre le dictaba. Juro que tan pronto como sea posible, no solo seré amigo de los amigos de Roma, sino enemigo de sus enemigos, y que no dejaré de usar el hierro y el fuego para hacerles la guerra donde quiera que mis fuerzas me lo permitan. No era un simple voto, era un pacto de sangre y de venganza, grabado a fuego en el corazón inocente de un niño. Desde ese momento, la vida de Aníbal se dedicó por completo a la materialización de ese juramento. Crecería en los campos de batalla de Hispania, acompañando a su padre, y tras la muerte de Amílcar, a su cuñado Asdrúbal el Bello. No fue solo un príncipe privilegiado, fue un soldado entre soldados, aprendiendo el arte de la guerra desde sus cimientos. Corría junto a la infantería, cabalgaba con la caballería, y acampaba bajo las mismas estrellas que sus hombres. Aprendió a forrajear, a marchar largas distancias, y a luchar con el rigor que solo la experiencia directa puede otorgar. En Hispania, Aníbal no solo adquirió experiencia militar, también forjó el ejército que sería su instrumento de venganza. Este ejército no estaba compuesto principalmente por mercenarios dispersos como los que habían luchado en la Primera Guerra Púnica. Era una fuerza cohesionada y leal, compuesta por una mezcla de cartagineses íberos, celtíberos y númidas, todos ellos unidos por la disciplina y crucialmente, por la admiración y la devoción hacia su joven líder. Aníbal se ganó el respeto de sus hombres no por su linaje, sino por su valentía en combate, su ingenio estratégico y su capacidad para compartir las penalidades de la vida militar. El ambiente en el campamento cartaginés en Hispania estaba imbuido de una cultura de la guerra y la antirroma. Las historias de la humillación de la Primera Guerra Púnica se repetían, alimentando el fuego de la revancha en cada soldado. Aníbal, con su carisma natural y su intelecto prodigioso, absorbió todo esto, transformando el odio heredado en una estrategia calculada y una voluntad inquebrantable. A la muerte de Asdrúbal el Bello, el ejército cartaginés en Hispania eligió unánimemente a Aníbal como su nuevo comandante en jefe. Tenía apenas 26 años, pero ya era un veterano de innumerables escaramuzas y campañas. Su ascenso al liderazgo no fue una designación política desde Cartago, sino un reconocimiento de su mérito por parte de los hombres que lo seguirían a la guerra más audaz de la antigüedad. En sus ojos, la promesa hecha a su padre no era una carga, sino un destino. Así, la semilla de la venganza, plantada en el corazón de un niño bajo el sol de Cartago, había germinado y crecido, alimentada por el rencor familiar y la dura escuela de la guerra. Aníbal, el heredero de los Barca, estaba listo para cumplir su juramento. El destino de Roma, y con ella, el de gran parte del mundo antiguo, estaba a punto de ser desafiado por la voluntad inquebrantable de un hombre. La Segunda Guerra Púnica, la más épica de las confrontaciones de la antigüedad, estaba a punto de desatarse. Capítulo 2. Hispania, cuna de un general, la forja del estratega en tierra ibérica. Tras aquel juramento que selló su destino, el joven Aníbal no permaneció en la opulencia de Cartago. Su verdadera escuela de guerra y liderazgo se encontraba en la vasta y compleja tierra de Hispania, un crisol de culturas y un campo de batalla constante, donde Cartago buscaba expandir su influencia y forjar el poder necesario para la inevitable confrontación con Roma. Puedes imaginar al futuro azote de la República Romana, no en un palacio, sino en el campamento polvoriento, perfeccionando las artes que un día lo harían legendario. Bajo la tutela de su padre Amílcar Barca, Aníbal se sumergió desde muy temprana edad en la vida militar. Hispania era una península rica en plata, un recurso vital para Cartago después de las pesadas indemnizaciones de guerra impuestas por Roma. Pero también era una tierra habitada por tribus guerreras, los íberos y celtíberos, fieros y orgullosos, que no se someterían fácilmente. La conquista y administración de este territorio exigía no solo fuerza bruta, sino también una profunda comprensión de la diplomacia, la estrategia y la logística. Aníbal, con su mente aguda y su innata capacidad para el liderazgo, absorbió cada lección. No era un simple observador, participaba activamente en las campañas, aprendiendo sobre el terreno la importancia de la disciplina en las marchas, la táctica en el combate y la ingeniería militar en la construcción de asedios y fortificación. Se le veía al frente de las tropas,
compartiendo las penalidades y los peligros con sus hombres, lo que le ganó un respeto y una lealtad que trascendían el mero rango. Se dice que era el primero en entrar en batalla y el último en retirarse. La muerte de Amílcar en el año 228 antes de nuestra era no detuvo el avance cartaginés. El liderazgo pasó a Asdrúbal el Bello, cuñado de Aníbal, quien prefirió la diplomacia a la conquista abierta. Asdrúbal consolidó el dominio cartaginés a través de tratados y alianzas, y fundó Cartago Nova, actual Cartagena, como la nueva capital púnica en Hispania, un puerto estratégico y un centro administrativo. Durante los 8 años de su mando, Aníbal fue su principal lugarteniente, ejerciendo como comandante de caballería. Fue en este papel donde perfeccionó su conocimiento de las diferentes unidades militares y su habilidad para la coordinación de fuerzas combinadas, una marca distintiva de su genio táctico. La influencia de Asdrúbal, sin embargo, no eclipsó la creciente reputación de Aníbal. Los soldados que habían visto su valentía y su ingenio en el campo lo consideraban el verdadero heredero del espíritu de Amílcar. Cuando Asdrúbal fue asesinado en el año 221 antes de nuestra era, el ejército cartaginés en Hispania no dudó un instante. Por aclamación popular y sin esperar la confirmación del Senado cartaginés, eligieron a Aníbal, de solo 26 años, como su nuevo comandante en jefe. Este fue un momento crucial. La elección no fue impuesta por la política, sino forjada en el respeto mutuo y la admiración en las trincheras. Una vez al mando, Aníbal reanudó la política de expansión territorial en Hispania, con la fuerza que Asdrúbal había evitado. Su objetivo era doble: asegurar las ricas minas de plata de la península para financiar la inminente guerra contra Roma, y forjar un ejército cohesivo y experimentado que pudiera rivalizar con las formidables legiones romanas. Durante los 2 años siguientes, Aníbal llevó a cabo una serie de exitosas campañas contra las tribus rebeldes, sometiendo vastas extensiones de territorio hasta el río Ebro. Estas campañas no solo le proporcionaron experiencia, sino que también forjaron una unidad en su ejército, compuesta por íberos, celtíberos, celtas, númidas y, por supuesto, cartagineses. Aníbal no solo lideraba, unía a estos diversos pueblos bajo su mando carismático. La tensión con Roma era palpable. Un tratado anterior con Asdrúbal había establecido el río Ebro como la línea divisoria de las esferas de influencia entre Cartago y Roma en Hispania. Sin embargo, la ciudad de Sagunto, una población íbera al sur del Ebro, había establecido una alianza con Roma. Para Aníbal, Sagunto era una provocación directa, un símbolo de la intromisión romana en lo que él consideraba su esfera. No podía cumplir su juramento de venganza sin eliminar este obstáculo y reafirmar la soberanía cartaginesa. En el año 219 antes de nuestra era, Aníbal puso sitio a Sagunto. El asedio duró 8 meses, un testimonio de la resistencia de sus habitantes y la tenacidad de Aníbal. Roma, a pesar de sus obligaciones con Sagunto, dudó en intervenir directamente, enviando solo embajadas para protestar. La caída de Sagunto, finalmente, fue la chispa que encendió la Segunda Guerra Púnica. Para Aníbal, era la culminación de años de preparación, el primer paso en su audaz plan para llevar la guerra directamente a Italia. Así, Hispania no fue solo el escenario de las conquistas de Aníbal, fue la cuna de su genio militar. En sus montañas y valles, en sus batallas y asedios, el joven príncipe cartaginés se forjó como un estratega sin igual, un líder que inspiraba lealtad incondicional, y un visionario que no temía desafiar los límites de lo posible. Con un ejército leal y experimentado bajo su mando, y el eco de su juramento resonando en su corazón, Aníbal Barca estaba listo para emprender la hazaña más audaz de la antigüedad, cruzar las inexpugnables barreras naturales y golpear a Roma en su propio suelo. Capítulo 3. El cruce imposible, Elefantes, Alpes y la conquista de lo insuperable. Con Hispania bajo su firme control y un ejército forjado en el crisol de la batalla, Aníbal Barca estaba listo para emprender la hazaña que cimentaría su leyenda para siempre. Su objetivo no era asaltar fortalezas o conquistar ciudades cercanas. Su meta era impensable para la mayoría: llevar la guerra al corazón mismo de Roma,
cruzando barreras naturales que ningún ejército en la historia se había atrevido a desafiar. Puede sentir la audacia que impulsaba a este hombre a enfrentarse no solo a los ejércitos romanos, sino a la furia indomable de la naturaleza misma. Corría el año 218 antes de nuestra era, un año que quedaría grabado en los anales como el inicio de la Odisea de Aníbal. Con la caída de Sagunto, Roma había declarado la guerra, esperando que el conflicto se librara en Hispania, o quizás en África. Pero Aníbal tenía un plan diferente, uno que desafiaba toda lógica y expectativa. Su estrategia era audaz en su simplicidad: golpear a Roma donde más le dolía, en su propio suelo, impidiendo que utilizara su vasto sistema de alianzas y su superioridad naval para defenderse. El primer gran obstáculo era el cruce de los Pirineos. Aníbal partió de Cartago Nova con un ejército que, según las estimaciones, superaba los 100.000 infantes, 12.000 jinetes y, lo más sorprendente, 37 elefantes de guerra africanos. Estos gigantes, una visión formidable en cualquier campo de batalla, serían tanto una ventaja psicológica como un desafío logístico. El paso por los Pirineos fue relativamente rápido, pero no exento de dificultades. Las tribus íberas hostiles y la necesidad de mantener el orden en su vasta columna significaron las primeras bajas y el envío de algunos hombres de vuelta a Hispania para asegurar su retaguardia. Una vez al otro lado de los Pirineos, el ejército de Aníbal se adentró en la Galia Transalpina, el territorio de las tribus celtas, actuales Francia. Aquí, la diplomacia de Aníbal fue tan crucial como su fuerza militar. Evitó enfrentamientos innecesarios con las tribus belicosas, a menudo pagando sobornos o negociando pasajes seguros. Su objetivo era llegar a los Alpes antes de la llegada del invierno, una carrera contra el tiempo y los elementos. Mientras tanto, los romanos, bajo el mando de Publio Cornelio Escipión, padre del futuro Escipión el africano, se movían para interceptarlo en el río Ródano. En un brillante movimiento de engaño, Aníbal logró cruzar el Ródano bajo las narices de Escipión. Utilizó balsas ingeniosamente construidas para sus hombres y caballos y una técnica más compleja para los elefantes, algunos de los cuales se negaron al principio a entrar en el agua, provocando escenas de caos y miedo. Pero la determinación de Aníbal era inquebrantable, y logró que sus formidables bestias cruzaran el río, dejando a Escipión atrás y sin poder interceptar al grueso de su fuerza. El verdadero desafío, sin embargo, aguardaba: los Alpes. La idea de cruzar esta imponente barrera montañosa con un ejército tan grande, cargado de provisiones, equipo de asedio y, por supuesto, elefantes, era considerada una locura. Las fuentes antiguas, como Polibio y Tito Livio, describen la travesía como una empresa épica de sufrimiento y heroísmo. No se sabe con certeza qué paso alpino utilizó Aníbal, aunque los historiadores modernos proponen varias rutas posibles, como el Col de la Traverset, el pequeño San Bernardo o el Mont Cenis. La ascensión comenzó a finales del otoño, cuando la nieve ya cubría los picos y los valles helados. Las condiciones eran infernales: el frío extremo, la falta de oxígeno en las alturas, los senderos estrechos y resbaladizos al borde de precipicios vertiginosos, los desprendimientos de rocas y las avalanchas cobraban un precio terrible en hombres y animales. Las tribus alpinas hostiles, acostumbradas a embosar a los viajeros, lanzaban ataques sorpresa desde las alturas, añadiendo un peligro constante. Los elefantes, aunque resistentes, sufrieron enormemente. Muchos perecieron cayendo por los desfiladeros o sucumbiendo al frío y al hambre. La logística era una pesadilla. ¿Cómo alimentar a miles de hombres y animales en un terreno tan árido y hostil? Aníbal, sin embargo, lideró desde el frente. Su presencia, su resiliencia y su capacidad para inspirar a sus hombres fueron cruciales para mantener la moral en medio de la desesperación. Se cuenta que él mismo iba a la cabeza, mostrando el camino, abriendo la ruta y empujando a sus tropas a través de las peores dificultades. Tras 15 días de agonía, Aníbal y lo que quedaba de su ejército descendieron a las llanuras del norte de Italia. El precio había sido terrible. Había perdido una parte considerable de sus fuerzas, tanto hombres como la mayoría de sus elefantes. De los 100.000 infantes y 12.000 jinetes que partieron de Hispania,
Solo llegaron alrededor de 20.000 infantes y 6.000 jinetes. De los 37 elefantes, solo unos pocos habían sobrevivido a la travesía, y la mayoría de ellos perecería en el primer invierno en Italia. Pero la audacia de la empresa había logrado lo imposible, había sorprendido completamente a Roma. Nadie había esperado un ataque desde esa dirección. Aníbal no solo había cruzado los Alpes, había atravesado el velo de lo inexpugnable, demostrando una voluntad de hierro y una capacidad estratégica que desafiaba los límites de lo humano. La noticia de su llegada a Italia, con sus elefantes, una visión tan alienígena como aterradora, se extendió como un escalofrío por la República Romana. La guerra no sería como esperaban, en tierras lejanas. El enemigo, el azote de Cartago, estaba ahora en su propio umbral. La conquista de lo insuperable había terminado, pero la verdadera batalla por la supervivencia de Roma apenas comenzaba. Capítulo 4. Lago Trasimeno y Canas. La maestría de la táctica y la sangre romana. Con los Alpes a sus espaldas, la presencia de Aníbal Barca en suelo italiano no era un mero inconveniente para Roma. Era una pesadilla hecha realidad, un fantasma que había desafiado las leyes de la geografía y ahora se alzaba como una amenaza palpable. Pero Aníbal no había cruzado barreras imposibles solo para asustar. Había llegado para luchar, y lo haría con una maestría táctica que aún hoy se estudia en academias militares. Puede sentir la tensión que se apoderaba de Roma mientras sus legiones se preparaban para enfrentar un genio militar sin igual. Tras su épica travesía, Aníbal se encontró en el norte de Italia, con un ejército exhausto pero con la moral alta por la hazaña lograda. Los romanos, sorprendidos, enviaron 2 ejércitos para interceptarlo. El primer enfrentamiento, en la batalla del Tesino, fue una escaramuza de caballería que resultó en una victoria cartaginesa. Poco después, en la batalla del Trebia, Aníbal desplegó una de sus primeras trampas maestras. Utilizó la geografía a su favor, ocultando una fuerza de caballería de su hermano Magón en un lecho de río seco. Las legiones romanas, atraídas a un combate frontal en un frío día de invierno, fueron flanqueadas y masacradas. Esta victoria inicial, aunque costosa para Aníbal, confirmó su superioridad táctica y la vulnerabilidad de Roma. Pero la verdadera demostración de su genio llegaría con las victorias que sacudirían los cimientos de la República. La primera de ellas fue la batalla del lago Trasimeno. En el año 217 antes de nuestra era, el cónsul romano Cayo Flaminio, impaciente y con un exceso de confianza, persiguió a Aníbal hacia Etruria. Aníbal, con su astucia característica, vio la oportunidad perfecta para una emboscada. Identificó un estrecho paso entre el lago Trasimeno y las colinas adyacentes, un lugar ideal para atrapar a un ejército. En una mañana brumosa, Aníbal ocultó a su ejército en las colinas que rodeaban el desfiladero. Cuando las legiones de Flaminio marcharon desprevenidas a través del paso, cegadas por la densa niebla matutina, Aníbal lanzó su ataque. Los romanos, atrapados entre el lago y las colinas, sin espacio para desplegarse, fueron atacados por 3 flancos simultáneamente. La sorpresa fue total, la matanza brutal. Los legionarios cayeron por miles, ahogándose en el lago o siendo masacrados por los cartagineses. El propio cónsul Flaminio murió en el combate. La batalla del lago Trasimeno fue una aniquilación total de un ejército consular, una victoria pírrica para Roma que costó la vida a unos 15.000 hombres. La noticia de esta catástrofe sumió a Roma en un luto y una consternación profundos. Sin embargo, la cumbre de la maestría táctica de Aníbal se alcanzaría un año después, en el año 216 antes de nuestra era, en la batalla de Canas. Tras Trasimeno, Roma adoptó la estrategia fabiana de desgaste, evitando el combate directo, una táctica que exasperaba a Aníbal. Pero la paciencia romana se agotó, y se decidió enviar un ejército masivo, el más grande que Roma había reunido hasta entonces, estimado en 80.000 infantes y 6.000 jinetes, bajo el mando de los cónsules Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varro. El objetivo era destruir a Aníbal de una vez por todas. Aníbal, consciente de la superioridad numérica romana en infantería, ideó una obra maestra táctica, la maniobra de la doble envoltura o doble envolvimiento. Desplegó a su infantería en una delgada línea cóncava en el centro,
con sus tropas íberas y galas en el frente, y sus veteranos africanos en los flancos, ocultos y en formación más profunda. La caballería cartaginesa, superior en número y calidad, fue dividida en dos alas. Cuando las legiones romanas avanzaron, densamente formadas y confiadas en su número, el centro cartaginés cedió lentamente, retrocediendo de forma controlada. Los romanos, creyendo que estaban rompiendo las filas enemigas, se adentraron aún más en la trampa, concentrándose y perdiendo su formación. En ese momento crucial, la caballería cartaginesa, tras derrotar rápidamente a la caballería romana en los flancos, cargó contra la retaguardia de las legiones. Simultáneamente, los veteranos africanos de Aníbal, que habían permanecido ocultos, cerraron los flancos, envolviendo completamente al gigantesco ejército romano. Lo que siguió fue una matanza sin precedentes. Las legiones romanas, atrapadas en un cerco perfecto, sin espacio para luchar ni para huir, fueron masacradas durante horas. Se estima que entre 50.000 y 70.000 legionarios perdieron la vida en un solo día, incluyendo a Emilio Paulo, y a 80 senadores. Varrón logró escapar con un pequeño contingente. Canas no fue solo una derrota, fue una aniquilación, una humillación total, que dejó a Roma de rodillas, sin un ejército formidable y con el camino hacia la propia ciudad eterna, aparentemente abierto. La noticia de Canas envió ondas de terror por toda Italia. Ciudades aliadas de Roma, atónitas por la magnitud de la derrota, comenzaron a desertar y a unirse a Aníbal, debilitando aún más la ya precaria posición de la República. La Roma que había conquistado el Mediterráneo se encontraba ahora al borde del abismo, desangrada, humillada y sin respuestas aparentes a un genio militar que parecía invencible. Las victorias de Aníbal en Trasimeno y Canas no fueron solo triunfos militares, fueron lecciones magistrales de táctica y estrategia. Demostraron su capacidad para leer el terreno, para anticipar los movimientos del enemigo, para utilizar la sorpresa y el engaño, y para adaptar sus fuerzas a las circunstancias. Aníbal no solo luchaba con valentía, luchaba con la mente, convirtiendo el campo de batalla en un tablero de ajedrez, donde él siempre estaba varios movimientos por delante. Estas batallas se estudiarían por siglos, y su nombre, Aníbal Barca, se convertiría en sinónimo de genio estratégico, un recuerdo eterno de la sangre romana derramada en las llanuras de Italia. Capítulo 5. El fantasma en Italia. Años de asedio y la paciencia romana. La decisión de Aníbal de no marchar directamente sobre Roma después de Canas ha sido objeto de debate entre historiadores durante siglos. Para muchos fue su mayor error, la oportunidad perdida de acabar con la República. Sin embargo, Aníbal, un estratega consumado, probablemente entendió la realidad de la situación. Roma, aunque desmoralizada, seguía siendo una ciudad formidablemente fortificada, con muros poderosos y una población vasta. Un asedio prolongado y sangriento habría sido extremadamente costoso para su ejército, ya reducido, y sin un tren de asedio adecuado o suministros constantes, era una empresa de alto riesgo. Tras la catástrofe de Canas, el nombre de Aníbal Barca se convirtió en un susurro de terror en cada rincón de Italia. El camino hacia Roma parecía abierto, la República de rodillas, sus legiones diezmadas. Sin embargo, Aníbal no asaltó la ciudad eterna. En cambio, optó por una estrategia que, aunque lógica en su mente, se convertiría en un largo y agotador juego de desgaste contra la inquebrantable paciencia romana. Puedes sentir la tensión que se prolongó por más de una década, mientras el fantasma cartaginés vagaba por la península, sembrando el miedo pero sin poder asestar el golpe final. Durante los siguientes 13 años, Aníbal operó como un fantasma en el corazón de Italia. Su ejército, aunque nunca lo suficientemente grande como para dominar todo el territorio, se movía con una velocidad y una astucia que exasperaban a los romanos. Aníbal evitaba las batallas campales cuando no tenía ventaja, y utilizaba su maestría en la guerrilla, las emboscadas y la guerra de movimientos para mantener a Roma en un estado constante de alerta. Su genio logístico le permitía mantener a su ejército abastecido en territorio hostil, viviendo de la tierra y de los suministros de sus nuevos aliados. Roma, por su parte, aprendió de sus dolorosas derrotas. Abandonó las tácticas agresivas que habían llevado a sus ejércitos a la masacre,
y adoptó la estrategia dictada por Quinto Fabio Máximo, apodado Cuntator, el dilatador. La estrategia fabiana consistía en evitar el enfrentamiento directo con Aníbal, seguirlo de cerca, hostigarlo con escaramuzas menores y cortar sus líneas de suministro, pero sin arriesgar una batalla decisiva. Era una guerra de paciencia y agotamiento, diseñada para drenar los recursos y la moral de Aníbal. En lugar de un asalto directo, Aníbal optó por una estrategia de desgaste y desmoralización. Su objetivo principal era desvincular a los aliados de Roma de su lealtad, debilitando así la base de poder y los recursos humanos de la República. Después de Canas, varias ciudades del sur de Italia, como Capua, la segunda ciudad más grande de Italia en ese momento, Tarento y Siracusa, desertaron y se unieron a la causa cartaginesa. Esto fue un éxito significativo para Aníbal, ya que amplió su base de suministro y le proporcionó plazas fuertes en territorio enemigo. Los años en Italia fueron una prueba de la resistencia de Aníbal. Su ejército, lejos de casa, mantenía una notable cohesión gracias a su liderazgo. Sin embargo, la falta de una victoria decisiva y la continua presión romana comenzaban a hacer mella. Las deserciones se hicieron más frecuentes entre sus aliados italianos, a medida que Roma recuperaba territorio y la situación se estancaba. El dominio de Aníbal sobre las ciudades que habían desertado de Roma era precario, y a menudo se veía forzado a campañas de castigo para asegurar su lealtad. Esta estrategia, aunque frustrante para el pueblo romano, que anhelaba una victoria rápida, resultó ser efectiva. Aníbal nunca pudo conseguir los refuerzos significativos que necesitaba de Cartago para asestar el golpe final. El Senado cartaginés, a menudo envuelto en intrigas políticas y celoso de la popularidad de Aníbal, no le envió los recursos necesarios, temerosos de que una victoria total lo hiciera demasiado poderoso. Las promesas de ayuda, especialmente de su hermano Asdrúbal, que luchaba en Hispania, rara vez se materializaron a la escala que Aníbal requería. Mientras Aníbal asediaba ciudades y devastaba campos en el sur de Italia, Roma, con su inquebrantable determinación, reconstruía sus ejércitos. Forzó a los ciudadanos a alistarse, incluso a esclavos y jóvenes imberbes, y elevó impuestos para financiar la guerra. La República se negó a negociar con Aníbal, a pesar de las repetidas humillaciones. La moral romana, aunque golpeada, nunca se rompió por completo. La ciudad eterna se mantuvo firme, una fortaleza psicológica que Aníbal no pudo conquistar. La incapacidad de Aníbal para tomar Roma o para recibir refuerzos masivos de Cartago significaba que su estrategia estaba en un callejón sin salida. Era un genio táctico, un maestro de la guerra de movimientos, pero no podía ganar la guerra sin el apoyo estratégico y logístico de su patria. La presencia de Aníbal en Italia se transformó de una amenaza existencial a un persistente y doloroso fantasma, un recordatorio constante de la guerra, pero sin el poder para terminarla. Capítulo 6. Escipión el Africano, el ascenso del contra Aníbal y el cambio de marea. La paciencia romana, una virtud subestimada frente al genio de Aníbal, comenzó a dar sus frutos. Mientras el estratega cartaginés se desangraba lentamente en Italia, una nueva amenaza comenzaba a gestarse en Hispania. Un joven y brillante general romano, que cambiaría el curso de la guerra y llevaría la lucha directamente a las puertas de Cartago. El juego de ajedrez estratégico se estaba invirtiendo, y el tiempo de Aníbal en Italia, aunque largo, se acercaba a su fin. La familia Cornelia, una de las más ilustres de Roma, había sufrido duramente en la guerra contra Aníbal. El padre y el tío de Publio Cornelio Escipión habían caído en combate en Hispania, luchando contra las fuerzas cartaginesas. Esta tragedia personal, lejos de doblegar el espíritu del joven Publio, lo imbuyó de una determinación férrea para vengar a su familia, a su patria. Desde temprana edad, Escipión había mostrado una inteligencia aguda y un carisma innato que recordaban, curiosamente, al propio Aníbal. Mientras Aníbal era el fantasma que aterrorizaba a Italia, el agotamiento comenzaba a hacer mella en su ejército. La estrategia de desgaste romana lenta y dolorosa surtía efecto, pero el destino de la República no podía depender solo de la paciencia. Necesitaba un campeón, un genio militar capaz de enfrentarse al cartaginés en su propio terreno
y con sus propias armas, y ese campeón emergería de las cenizas de las derrotas, un joven y brillante estratega, cuyo nombre se uniría para siempre al de su gran adversario, Publio Cornelio Escipión, el que sería conocido como el africano. Puede sentir el cambio en el viento, la emergencia de una nueva esperanza en el horizonte romano. A la edad de 24 años, tras las devastadoras derrotas romanas, Escipión se ofreció voluntario para comandar las legiones en Hispania, una provincia que Roma había dado casi por perdida. Su nombramiento fue inusual, pues carecía de la edad y la experiencia tradicionales para un mando consular. Sin embargo, su elocuencia y su confianza inspiraron al pueblo romano, que vio en él una última esperanza. Era el año 209 antes de nuestra era, y el joven Escipión se embarcó hacia la península ibérica con un plan audaz: cortar las líneas de suministro de Aníbal y asfixiar su presencia en Italia desde la raíz. La llegada de Escipión a Hispania marcó un punto de inflexión. En lugar de atacar las fortalezas cartaginesas de forma convencional, Escipión concibió un plan maestro. En una audaz campaña relámpago, marchó directamente sobre Cartago Nova, la actual Cartagena, la capital cartaginesa en Hispania, un puerto vital y un centro de recursos. El ataque rápido y por tierra y mar tomó por sorpresa a los cartagineses. La captura de Cartago Nova no solo privó a los Barca de un punto de apoyo crucial y de inmensas riquezas, incluyendo el tesoro y miles de prisioneros, sino que también fue una victoria psicológica inmensa para Roma, demostrando que el ingenio estratégico no era exclusivo de Aníbal. Más allá de sus habilidades tácticas, Escipión poseía un don para el liderazgo y una capacidad para inspirar a sus hombres. Era conocido por su piedad, sus visiones divinas, que le valieron el favor del pueblo, y su preocupación por el bienestar de sus soldados. Al igual que Aníbal, Escipión fue capaz de forjar un ejército leal y motivado, adaptándose a las particularidades de los soldados hispanos que se unieron a sus filas. Su estrategia, a diferencia de la de los generales romanos anteriores, no se basaba únicamente en la fuerza bruta o en la adherencia estricta al manual, sino en la flexibilidad y la innovación. Pero Escipión no se detuvo ahí. Durante los siguientes años, se enfrentó a los generales cartagineses en Hispania, incluyendo a Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, en la batalla de Baecula, 208 antes de nuestra era, y especialmente en la batalla de Ilipa, 206 antes de nuestra era. Escipión demostró ser un estratega formidable, superando a sus oponentes con tácticas innovadoras que recuerdan al propio Aníbal. En Ilipa, por ejemplo, empleó una maniobra de flanqueo que aniquiló al ejército cartaginés, una versión inversa de la doble envoltura de Canas. No solo venció, sino que aprendió de su enemigo, adaptando y mejorando las tácticas de Aníbal. La victoria de Ilipa expulsó definitivamente a los cartagineses de Hispania, privando a Aníbal de su base de reclutamiento y de su principal fuente de financiación. Roma había recuperado una provincia vital y, más importante aún, había encontrado un general capaz de mirar a Aníbal a los ojos. El siguiente paso de Escipión fue aún más audaz. Con Hispania segura, propuso al Senado romano llevar la guerra directamente a África, al corazón de Cartago. Esta idea era arriesgada. Aníbal seguía en Italia, y muchos temían dejar la península desprotegida. Sin embargo, Escipión argumentó que la única forma de sacar a Aníbal de Italia era amenazar directamente a su patria. Tras arduos debates, el Senado, aunque con reticencia, le dio permiso, aunque con recursos limitados. El cruce de Escipión a África en el 204, antes de nuestra era, fue el movimiento decisivo. Al llegar a tierras africanas, se alió con el rey númida Asinisa, un antiguo aliado de Cartago que había sido agraviado por esta. La caballería númida de Masinisa, famosa por su velocidad y eficacia, se convertiría en un activo invariable para Escipión, proporcionándole la superioridad en caballería que Aníbal había disfrutado durante tanto tiempo. El ascenso de Escipión, el contra Aníbal, cambió el rumbo de la Segunda Guerra Púnica. Demostró que Roma no solo podía defenderse, sino que podía innovar, adaptarse y producir genios militares que rivalizaran con el mismísimo Barca. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final, un duelo de titanes en suelo africano, que definiría el destino de dos imperios.
Las victorias de Escipión en África, especialmente la batalla de los Grandes Llanos, comenzaron a sembrar el pánico en Cartago. La ciudad, que había estado relativamente a salvo de la guerra durante años, ahora veía a los ejércitos romanos a sus puertas. La amenaza era tan inminente que el Senado cartaginés, desesperado, no tuvo más opción que llamar de vuelta a Aníbal de Italia. El fantasma que había aterrorizado a Roma por más de una década, finalmente se vio obligado a retirarse de la península, no por una derrota directa, sino por la brillante estrategia de un joven general, que había llevado la guerra a su propia casa. Capítulo 7. Sama, el último enfrentamiento y el ocaso de una leyenda. El polvo del desierto africano se alzó en una densa nube, anunciando el inminente choque de dos colosos. Aníbal Barca, convocado de regreso a su patria tras más de una década en Italia, se enfrentaría a Escipión el africano, el joven general romano que había llevado la guerra a las puertas de Cartago. No era una batalla más, era el enfrentamiento definitivo, un duelo de genios militares que decidiría el destino de dos imperios y el legado de sus líderes. Puedes sentir la tensión que precedía a este choque de titanes, el aliento de la historia conteniéndose antes del golpe final. Era el 19 de octubre del año 202 antes de nuestra era. El lugar elegido para la batalla fue una llanura cerca de Sama Regia, al suroeste de Cartago. Aníbal, a pesar de la desesperación que lo había traído de vuelta, no había perdido su temple. Había reunido un ejército que, aunque no era la fuerza experimentada que llevó a Italia, era considerable. Contaba con veteranos de su campaña italiana, reclutas cartagineses aliados númidas y crucialmente 80 elefantes de guerra, desplegados en la vanguardia, una masa formidable destinada a romper las líneas romanas. Frente a él, Escipión había dispuesto a sus legiones con una innovación táctica que desafiaba la formación tradicional romana. Conocía el poder devastador de los elefantes de Aníbal y había ideado una contramedida. En lugar de formar sus manípulos en las habituales líneas compactas, Escipión los dispuso en columnas de frente estrecho, creando pasillos entre ellos. Estos pasillos estaban ocultos por una ligera capa de tropas ligeras, que se retirarían en el momento del ataque de los elefantes, permitiendo que las bestias pasaran inofensivamente a través de las filas romanas, sin causar el caos habitual. Además, su caballería, liderada por el rey númida Masinisa el Helio, era ahora superior en número y calidad a la cartaginesa. En el centro, la infantería chocó en una lucha encarnizada. Las legiones romanas, disciplinadas y tenaces, empujaban contra las líneas cartaginesas, que incluían a los veteranos de Aníbal, quienes luchaban con desesperación. La batalla fue feroz y prolongada, con un equilibrio que parecía romperse a favor de uno u otro bando. Aníbal, como siempre, estaba en el centro de la acción, animando a sus hombres y moviendo sus reservas para sostener la línea. Mientras tanto, en los flancos, la caballería de Escipión, liderada por Masinisa y Lelio, arrolló a la caballería cartaginesa, poniéndola en fuga. Los jinetes romanos persiguieron al enemigo a lo lejos, dejando el centro de la batalla a la infantería. Este era el escenario que Aníbal había utilizado con tanta eficacia en Canas, pero esta vez, él era la presa. El día de la batalla amaneció con una atmósfera cargada de presagio. Aníbal, por primera y única vez en su carrera, se encontró en desventaja en caballería, un arma que siempre había utilizado con maestría. La batalla comenzó con la carga de los elefantes cartagineses. Las bestias, lanzadas con furia, se encontraron con las ingeniosas formaciones de Escipión. Muchos elefantes corrieron directamente por los pasillos abiertos, sin causar estragos, mientras que otros, asustados por las trompetas y los dardos romanos, se volvieron contra sus propias líneas, sembrando el pánico entre las tropas cartaginesas. El ataque inicial de Aníbal, su arma psicológica más poderosa, se había neutralizado. Capítulo 5. El fantasma en Italia. Años de asedio y la paciencia romana. Tras la catástrofe de Canas, el nombre de Aníbal Barca se convirtió en un susurro de terror en cada rincón de Italia. El camino hacia Roma parecía abierto, la república de rodillas, sus legiones diezmadas. Sin embargo, Aníbal no asaltó la ciudad eterna. En cambio, optó por una estrategia que, aunque lógica en su mente,
se convertiría en un largo y agotador juego de desgaste contra la inquebrantable paciencia romana. Puedes sentir la tensión que se prolongó por más de una década, mientras el fantasma cartaginés vagaba por la península, sembrando el miedo pero sin poder asestar el golpe final. La decisión de Aníbal de no marchar directamente sobre Roma después de Canas ha sido objeto de debate entre historiadores durante siglos. Para muchos fue su mayor error, la oportunidad perdida de acabar con la República. Sin embargo, Aníbal, un estratega consumado, probablemente entendió la realidad de la situación. Roma, aunque desmoralizada, seguía siendo una ciudad formidablemente fortificada, con muros poderosos y una población vasta. Un asedio prolongado y sangriento habría sido extremadamente costoso para su ejército, ya reducido, y sin un tren de asedio adecuado o suministros constantes. Era una empresa de alto riesgo. En lugar de un asalto directo, Aníbal optó por una estrategia de desgaste y desmoralización. Su objetivo principal era desvincular a los aliados de Roma de su lealtad, debilitando así la base de poder y los recursos humanos de la República. Después de Canas, varias ciudades del sur de Italia, como Capua, la segunda ciudad más grande de Italia en ese momento, Tarento y Siracusa, desertaron y se unieron a la causa cartaginesa. Esto fue un éxito significativo para Aníbal, ya que amplió su base de suministro y le proporcionó plazas fuertes en territorio enemigo. Durante los siguientes 13 años, Aníbal operó como un fantasma en el corazón de Italia. Su ejército, aunque nunca lo suficientemente grande como para dominar todo el territorio, se movía con una velocidad y una astucia que exasperaban a los romanos. Aníbal evitaba las batallas campales cuando no tenía ventaja, y utilizaba su maestría en la guerrilla, las emboscadas y la guerra de movimientos para mantener a Roma en un estado constante de alerta. Su genio logístico le permitía mantener a su ejército abastecido en territorio hostil, viviendo de la tierra y de los suministros de sus nuevos aliados. Roma, por su parte, aprendió de sus dolorosas derrotas. Abandonó las tácticas agresivas que habían llevado a sus ejércitos a la masacre y adoptó la estrategia dictada por Quinto Fabio Máximo, apodado Cuntator, el dilatador. La estrategia fabiana consistía en evitar el enfrentamiento directo con Aníbal, seguirlo de cerca, hostigarlo con escaramuzas menores y cortar sus líneas de suministro, pero sin arriesgar una batalla decisiva. Era una guerra de paciencia y agotamiento, diseñada para drenar los recursos y la moral de Aníbal. Esta estrategia, aunque frustrante para el pueblo romano, que anhelaba una victoria rápida, resultó ser efectiva. Aníbal nunca pudo conseguir los refuerzos significativos que necesitaba de Cartago para asestar el golpe final. El Senado cartaginés, a menudo envuelto en intrigas políticas y celoso de la popularidad de Aníbal, no le envió los recursos necesarios, temerosos de que una victoria total lo hiciera demasiado poderoso. Las promesas de ayuda, especialmente de su hermano Asdrúbal, que luchaba en Hispania, rara vez se materializaron a la escala que Aníbal requería. Mientras Aníbal asediaba ciudades y devastaba campos en el sur de Italia, Roma, con su inquebrantable determinación, reconstruía sus ejércitos. Forzó a los ciudadanos a alistarse, incluso a esclavos y jóvenes imberbes, y elevó impuestos para financiar la guerra. La República se negó a negociar con Aníbal, a pesar de las repetidas humillaciones. La moral romana, aunque golpeada, nunca se rompió por completo. La ciudad eterna se mantuvo firme, una fortaleza psicológica que Aníbal no pudo conquistar. Los años en Italia fueron una prueba de la resistencia de Aníbal. Su ejército, lejos de casa, mantenía una notable cohesión gracias a su liderazgo. Sin embargo, la falta de una victoria decisiva y la continua presión romana comenzaban a hacer mella. Las deserciones se hicieron más frecuentes entre sus aliados italianos, a medida que Roma recuperaba territorio y la situación se estancaba. El dominio de Aníbal sobre las ciudades que habían desertado de Roma era precario, y a menudo se veía forzado a campañas de castigo para asegurar su lealtad. La incapacidad de Aníbal para tomar Roma o para recibir refuerzos masivos de Cartago significaba que su estrategia estaba en un callejón sin salida. Era un genio táctico, un maestro de la guerra de movimientos, pero no podía ganar la guerra sin el apoyo estratégico y logístico de su patria.
La presencia de Aníbal en Italia se transformó de una amenaza existencial a un persistente y doloroso fantasma, un recordatorio constante de la guerra, pero sin el poder para terminarla. La paciencia romana, una virtud subestimada frente al genio de Aníbal, comenzó a dar sus frutos. Mientras el estratega cartaginés se desangraba lentamente en Italia, una nueva amenaza comenzaba a gestarse en Hispania. Un joven y brillante general romano, que cambiaría el curso de la guerra y llevaría la lucha directamente a las puertas de Cartago. El juego de ajedrez estratégico se estaba invirtiendo, y el tiempo de Aníbal en Italia, aunque largo, se acercaba a su fin. Capítulo 6. Escipión el Africano, el ascenso del contra Aníbal y el cambio de marea. Mientras Aníbal era el fantasma que aterrorizaba a Italia, el agotamiento comenzaba a hacer mella en su ejército. La estrategia de desgaste romana lenta y dolorosa surtía efecto, pero el destino de la República no podía depender solo de la paciencia. Necesitaba un campeón, un genio militar capaz de enfrentarse al cartaginés en su propio terreno y con sus propias armas, y ese campeón emergería de las cenizas de las derrotas, un joven y brillante estratega, cuyo nombre se uniría para siempre al de su gran adversario, Publio Cornelio Escipión, el que sería conocido como el Africano. Puede sentir el cambio en el viento, la emergencia de una nueva esperanza en el horizonte romano. La familia Cornelia, una de las más ilustres de Roma, había sufrido duramente en la guerra contra Aníbal. El padre y el tío de Publio Cornelio Escipión habían caído en combate en Hispania, luchando contra las fuerzas cartaginesas. Esta tragedia personal, lejos de doblegar el espíritu del joven Publio, lo imbuyó de una determinación férrea para vengar a su familia, a su patria. Desde temprana edad, Escipión había mostrado una inteligencia aguda y un carisma innato que recordaban, curiosamente, al propio Aníbal. A la edad de 24 años, tras las devastadoras derrotas romanas, Escipión se ofreció voluntario para comandar las legiones en Hispania, una provincia que Roma había dado casi por perdida. Su nombramiento fue inusual, pues carecía de la edad y la experiencia tradicionales para un mando consular. Sin embargo, su elocuencia y su confianza inspiraron al pueblo romano, que vio en él una última esperanza. Era el año 209 antes de nuestra era, y el joven Escipión se embarcó hacia la península ibérica con un plan audaz: cortar las líneas de suministro de Aníbal y asfixiar su presencia en Italia desde la raíz. La llegada de Escipión a Hispania marcó un punto de inflexión. En lugar de atacar las fortalezas cartaginesas de forma convencional, Escipión concibió un plan maestro. En una audaz campaña relámpago, marchó directamente sobre Cartago Nova, la actual Cartagena, la capital cartaginesa en Hispania, un puerto vital y un centro de recursos. El ataque rápido y por tierra y mar tomó por sorpresa a los cartagineses. La captura de Cartago Nova no solo privó a los Barca de un punto de apoyo crucial y de inmensas riquezas, incluyendo el tesoro y miles de prisioneros, sino que también fue una victoria psicológica inmensa para Roma, demostrando que el ingenio estratégico no era exclusivo de Aníbal. Pero Escipión no se detuvo ahí. Durante los siguientes años, se enfrentó a los generales cartagineses en Hispania, incluyendo a Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, en la batalla de Baecula, 208 antes de nuestra era, y especialmente en la batalla de Ilipa, 206 antes de nuestra era. Escipión demostró ser un estratega formidable, superando a sus oponentes con tácticas innovadoras que recuerdan al propio Aníbal. En Ilipa, por ejemplo, empleó una maniobra de flanqueo que aniquiló al ejército cartaginés, una versión inversa de la doble envoltura de Canas. No solo venció, sino que aprendió de su enemigo, adaptando y mejorando las tácticas de Aníbal. Más allá de sus habilidades tácticas, Escipión poseía un don para el liderazgo y una capacidad para inspirar a sus hombres. Era conocido por su piedad, sus visiones divinas, que le valieron el favor del pueblo, y su preocupación por el bienestar de sus soldados. Al igual que Aníbal, Escipión fue capaz de forjar un ejército leal y motivado, adaptándose a las particularidades de los soldados hispanos que se unieron a sus filas. Su estrategia, a diferencia de la de los generales romanos anteriores, no se basaba únicamente en la fuerza bruta o en la adherencia estricta al manual, sino en la flexibilidad y la innovación.
La victoria de Ilipa expulsó definitivamente a los cartagineses de Hispania, privando a Aníbal de su base de reclutamiento y de su principal fuente de financiación. Roma había recuperado una provincia vital y, más importante aún, había encontrado un general capaz de mirar a Aníbal a los ojos. El siguiente paso de Escipión fue aún más audaz. Con Hispania segura, propuso al Senado romano llevar la guerra directamente a África, al corazón de Cartago. Esta idea era arriesgada. Aníbal seguía en Italia, y muchos temían dejar la península desprotegida. Sin embargo, Escipión argumentó que la única forma de sacar a Aníbal de Italia era amenazar directamente a su patria. Tras arduos debates, el Senado, aunque con reticencia, le dio permiso, aunque con recursos limitados. El cruce de Escipión a África en el 204, antes de nuestra era, fue el movimiento decisivo. Al llegar a tierras africanas, se alió con el rey númida Asinisa, un antiguo aliado de Cartago que había sido agraviado por éste. La caballería númida de Masinisa, famosa por su velocidad y eficacia, se convertiría en un activo invariable para Escipión, proporcionándole la superioridad en caballería que Aníbal había disfrutado durante tanto tiempo. Las victorias de Escipión en África, especialmente la batalla de los Grandes Llanos, comenzaron a sembrar el pánico en Cartago. La ciudad, que había estado relativamente a salvo de la guerra durante años, ahora veía a los ejércitos romanos a sus puertas. La amenaza era tan inminente que el Senado cartaginés, desesperado, no tuvo más opción que llamar de vuelta a Aníbal de Italia. El fantasma que había aterrorizado a Roma por más de una década, finalmente se vio obligado a retirarse de la península, no por una derrota directa, sino por la brillante estrategia de un joven general, que había llevado la guerra a su propia casa. El ascenso de Escipión, el contra Aníbal, cambió el rumbo de la Segunda Guerra Púnica. Demostró que Roma no solo podía defenderse, sino que podía innovar, adaptarse y producir genios militares que rivalizaran con el mismísimo Barca. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final, un duelo de titanes en suelo africano, que definiría el destino de dos imperios. Capítulo 7. Sama, el último enfrentamiento y el ocaso de una leyenda. El polvo del desierto africano se alzó en una densa nube, anunciando el inminente choque de dos colosos. Aníbal Barca, convocado de regreso a su patria tras más de una década en Italia, se enfrentaría a Escipión el africano, el joven general romano que había llevado la guerra a las puertas de Cartago. No era una batalla más, era el enfrentamiento definitivo, un duelo de genios militares que decidiría el destino de dos imperios y el legado de sus líderes. Puedes sentir la tensión que precedía a este choque de titanes, el aliento de la historia conteniéndose antes del golpe final. Era el 19 de octubre del año 202 antes de nuestra era. El lugar elegido para la batalla fue una llanura cerca de Sama Regia, al suroeste de Cartago. Aníbal, a pesar de la desesperación que lo había traído de vuelta, no había perdido su temple. Había reunido un ejército que, aunque no era la fuerza experimentada que llevó a Italia, era considerable. Contaba con veteranos de su campaña italiana, reclutas cartagineses aliados númidas y, crucialmente, 80 elefantes de guerra, desplegados en la vanguardia, una masa formidable destinada a romper las líneas romanas. Frente a él, Escipión había dispuesto a sus legiones con una innovación táctica que desafiaba la formación tradicional romana. Conocía el poder devastador de los elefantes de Aníbal y había ideado una contramedida. En lugar de formar sus manípulos en las habituales líneas compactas, Escipión los dispuso en columnas de frente estrecho, creando pasillos entre ellos. Estos pasillos estaban ocultos por una ligera capa de tropas ligeras, que se retirarían en el momento del ataque de los elefantes, permitiendo que las bestias pasaran inofensivamente a través de las filas romanas, sin causar el caos habitual. Además, su caballería, liderada por el rey númida Masinisa el Helio, era ahora superior en número y calidad a la cartaginesa. El día de la batalla amaneció con una atmósfera cargada de presagio. Aníbal, por primera y única vez en su carrera, se encontró en desventaja en caballería, un arma que siempre había utilizado con maestría.
La batalla comenzó con la carga de los elefantes cartagineses. Las bestias lanzadas con furia se encontraron con las ingeniosas formaciones de Escipión. Muchos elefantes corrieron directamente por los pasillos abiertos, sin causar estragos, mientras que otros, asustados por las trompetas y los dardos romanos, se volvieron contra sus propias líneas, sembrando el pánico entre las tropas cartaginesas. El ataque inicial de Aníbal, su arma psicológica más poderosa, se había neutralizado. Mientras tanto, en los flancos, la caballería de Escipión, liderada por Masinisa y Lelio, arrolló a la caballería cartaginesa, poniéndola en fuga. Los jinetes romanos persiguieron al enemigo a lo lejos, dejando el centro de la batalla a la infantería. Este era el escenario que Aníbal había utilizado con tanta eficacia en Canas, pero esta vez, él era la presa. En el centro, la infantería chocó en una lucha encarnizada. Las legiones romanas, disciplinadas y tenaces, empujaban contra las líneas cartaginesas, que incluían a los veteranos de Aníbal, quienes luchaban con desesperación. La batalla fue feroz y prolongada, con un equilibrio que parecía romperse a favor de uno u otro bando. Aníbal, como siempre, estaba en el centro de la acción, animando a sus hombres y moviendo sus reservas para sostener la línea. Pero el genio táctico de Escipión se reveló en el momento crucial. Mientras la infantería romana presionaba el centro cartaginés, la caballería de Escipión, tras su exitosa persecución de la caballería de Aníbal, regresó al campo de batalla. En lugar de atacar el flanco o el frente de la infantería, como era habitual, Masinisa y Lelio lanzaron un devastador ataque por la retaguardia de las fuerzas cartaginesas. Este golpe final fue decisivo. El ejército de Aníbal, acorralado y sin escapatoria, se vio envuelto en una aniquilación similar a la que él mismo había infligido en Canas. Las filas cartaginesas se desintegraron y la masacre fue terrible. Aníbal, tras luchar con la valentía de un león acorralado y viendo la completa destrucción de su ejército, logró escapar del campo de batalla con un pequeño grupo de jinetes, un testimonio de su determinación por sobrevivir incluso en la derrota. La batalla de Zama fue una victoria aplastante para Roma, y la más importante de la Segunda Guerra Púnica. Se estima que unos 20.000 cartagineses murieron, y otros tantos fueron capturados, mientras que las bajas romanas fueron mínimas. El Senado de Cartago, sin un ejército que lo defendiera y con Roma victoriosa a sus puertas, no tuvo más opción que solicitar la paz. El tratado de paz impuesto por Roma fue brutal y humillante para Cartago. Perdió todos sus territorios fuera de África, entregó toda su flota de guerra, aceptó una gigantesca indemnización de 10.000 talentos de plata a pagar en 50 años, y lo más doloroso, se le prohibió librar guerras fuera de África sin el permiso de Roma, ni siquiera dentro de África sin la aprobación romana. Cartago, la orgullosa potencia que había rivalizado con Roma por la supremacía en el Mediterráneo, quedó reducida a un estado vasallo, su poder militar quebrado y su independencia económica comprometida. Para Aníbal, Zama no fue solo una derrota, fue el ocaso de una leyenda forjada en una vida de guerra. Aunque había sido superado por el ingenio de Escipión, su nombre seguiría siendo sinónimo de genio militar, incluso para sus enemigos. La batalla de Zama marcó el fin de la Segunda Guerra Púnica, pero también el comienzo de la hegemonía romana indiscutible en el Mediterráneo occidental. El destino de dos imperios se había sellado en una llanura africana, y el cartaginés que había cruzado los Alpes con elefantes, finalmente, había sido acorralado por el que sería su némesis. Su historia de invencibilidad en el campo de batalla, aunque inigualable, había encontrado su único y doloroso final. Capítulo 8. El exilio del héroe. Una vida errante al servicio de otros reyes. Tras la amarga derrota en Zama y la imposición de una paz humillante para Cartago, la vida de Aníbal Barca no encontró descanso. El estratega que había puesto de rodillas a Roma, ahora un general sin ejército y sin patria, se vio forzado a emprender un largo y doloroso exilio, una vida errante dedicada a un único y persistente objetivo, seguir hostigando a Roma hasta su último aliento. Puedes imaginar la soledad y la determinación de un hombre que, habiéndolo perdido todo, aún se negaba a rendirse ante su archienemigo. A pesar de la derrota, Aníbal regresó a Cartago como un héroe. Su pueblo lo veía como el único que había osado enfrentarse a Roma con éxito durante tanto tiempo.
Consciente de la precaria situación de su ciudad, Aníbal asumió un papel civil. Fue elegido sufete la más alta magistratura en Cartago, un cargo que le permitió intentar reformar la corrupta oligarquía cartaginesa. Impulsó medidas para reducir la corrupción, reestructurar las finanzas y asegurar que los pesados pagos de la indemnización a Roma se realizaran sin explotar aún más a la población. Demostró ser un administrador tan astuto como había sido un general. Sin embargo, su popularidad y sus reformas no tardaron en despertar la envidia y el temor de los nobles cartagineses, quienes lo veían como una amenaza a sus privilegios. Además, Roma, siempre vigilante y recelosa de Aníbal, no podía tolerar su influencia persistente. En el año 195 antes de nuestra era, a pesar de que el Tratado de Paz prohibía a Roma inmiscuirse en los asuntos internos de Cartago, una embajada romana, instigada por los enemigos de Aníbal en su propia ciudad y por el temor constante que su nombre infundía en el Capitolio, exigió su entrega. Aníbal, consciente de que su captura significaría una muerte ignominiosa o una humillación pública en un triunfo romano, decidió escapar de su propia ciudad natal. Abordó un barco en secreto y se exilió, iniciando una odisea que lo llevaría a través de los reinos del Mediterráneo oriental, siempre buscando una oportunidad para reavivar la llama de la guerra contra Roma. Era el inicio de una vida como mercenario de reyes, ofreciendo su inigualable genio militar a aquellos que osaban desafiar a la República Romana. Su primer destino fue la corte de Antíoco III el Grande, el rey seleucida que gobernaba un vasto imperio en Asia Menor y el cercano Oriente. Antíoco, también en conflicto con la creciente influencia romana, recibió a Aníbal con honor. El cartaginés, a sus 50 y tantos años, seguía siendo un estratega formidable y ofreció a Antíoco un plan audaz para llevar la guerra a Italia y levantar a las ciudades griegas contra Roma. Sin embargo, Antíoco, indeciso y desconfiado del carisma de Aníbal, no aprovechó plenamente su genio. Las recomendaciones de Aníbal, especialmente la de invadir Italia con un ejército por mar, fueron ignoradas o ejecutadas a medias. La guerra entre Antíoco y Roma, la guerra romano-siria, culminó en la batalla de Magnesia en el año 190 antes de nuestra era. Aunque Aníbal comandó una parte de la flota de Antíoco en una batalla naval, que terminó en derrota, no se le permitió ejercer un mando significativo en la batalla terrestre, donde las legiones romanas bajo el mando de Escipión, asiático hermano de Escipión, el africano, aplastaron al ejército seleucida. Tras la derrota, el tratado de paz entre Roma y Antíoco incluía una cláusula específica, la entrega de Aníbal a los romanos. Una vez más, Aníbal tuvo que huir. Su siguiente refugio fue la corte del rey Prusias I de Bitinia, un pequeño reino en Asia Menor, que también mantenía una tensa relación con Roma y sus aliados. Aníbal, ya un anciano, todavía asesoraba a Prusias en sus conflictos locales, demostrando su astucia hasta el final. Se cuenta que en una batalla naval contra el rey Eumenes II de Pérgamo, un aliado romano, Aníbal ideó una táctica inusual. Ordenó que se lanzaran vasijas llenas de serpientes venenosas sobre las naves enemigas, sembrando el pánico y ganando la batalla. Incluso en el crepúsculo de su vida, su mente estratégica seguía siendo brillante. Pero Roma no olvidaba. Sus espías lo seguían incansablemente, y su viejo némesis Escipión el africano, se decía que había instado al Senado a no descansar hasta que Aníbal fuera capturado. La presión romana sobre Prusia se hizo insostenible. El rey de Bitinia, temeroso de la ira de Roma, accedió a entregar a Aníbal. El exilio del héroe fue una búsqueda incesante de un santuario, un último reducto desde donde seguir su juramento. Pero el mundo se había encogido bajo el dominio de Roma, y no quedaba lugar para un enemigo tan formidable como él. Su vida errante fue el epílogo de una epopeya, una confirmación de que, incluso en la derrota, la voluntad de un hombre puede desafiar a un imperio hasta las últimas consecuencias. El fantasma de Aníbal seguía atormentando a Roma, incluso desde el exilio. Capítulo 9. El último acto, muerte y legado de una mente inmortal. El rastro de Aníbal Barca, el azote de Roma, se desvanecía en la penumbra del exilio, pero su presencia, incluso en la lejanía,
seguía siendo una obsesión para la República. No había lugar en el mundo conocido donde Roma pudiera sentirse verdaderamente segura mientras Aníbal respirara. Así, el escenario estaba listo para el último acto de un drama épico, un final que, aunque trágico, no logró borrar la impronta imborrable de su genio. Puedes sentir la pesadez de ese desenlace, el suspiro final de un hombre cuya vida entera estuvo dedicada a una promesa de venganza. Corre el año 183 antes de nuestra era. Aníbal, ya con 64 años, se encontraba en Libisa, una ciudad en Bitinia, buscando un último refugio. Su cuerpo, marcado por décadas de campaña y el rigor del exilio, comenzaba a resentir el paso del tiempo. Sin embargo, su mente, la misma que había ideado las estrategias más brillantes de la antigüedad, seguía siendo tan aguda como siempre, siempre alerta, siempre analizando, siempre buscando la próxima oportunidad de golpear a Roma. Pero el implacable brazo largo de Roma finalmente lo alcanzó. Los enviados romanos, liderados por un general llamado Tito Quincio Flaminino, llegaron a Bitinia con un ultimátum. Prusias debía entregar a Aníbal o enfrentarse a la ira de la República. El rey de Bitinia, débil y temeroso, no tuvo más opción que ceder. Las tropas de Prusias rodearon la casa de Aníbal, sellando su destino. Aníbal, sin embargo, no esperó a ser capturado. Desde joven había llevado consigo un veneno mortal, guardado en un anillo, preparado para este momento inevitable. La historia cuenta que antes de ingerirlo, pronunció palabras que resonarían con la amargura de su derrota y el desprecio hacia sus captores. Liberemos a los romanos de su larga ansiedad, ya que creen que es demasiado tedioso esperar la muerte de un viejo. Con estas últimas palabras, un acto final de desafío y soberanía personal, Aníbal Barca puso fin a su propia vida. Su muerte marcó el fin de una era. Roma, finalmente, pudo respirar tranquila, pero la leyenda de Aníbal no murió con él. De hecho, solo comenzó a crecer. Incluso sus enemigos romanos lo admiraban, aunque con temor. Los historiadores romanos como Tito Livio y Polibio, a pesar de su lealtad a Roma, le dedicaron extensas secciones a sus hazañas, reconociendo su genio militar. El legado militar de Aníbal es innegable e inmortal. Se le considera uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos. Sus victorias en Trebia, Trasimeno y sobre todo, Canas, se estudian aún hoy en las academias militares de todo el mundo. Su maniobra de la doble envoltura en Canas es un ejemplo perfecto de cómo una fuerza inferior en número puede aniquilar a un enemigo superior mediante la táctica, la sorpresa y el uso ingenioso del terreno. Fue un maestro de la guerra de movimientos, de la guerra psicológica y de la adaptación a las circunstancias cambiantes. Aníbal no solo fue un genio táctico, también fue un líder carismático que inspiró una lealtad inquebrantable en un ejército compuesto por diversas culturas y lenguas. Su capacidad para mantener cohesionada una fuerza multinacional, lejos de su patria y bajo una presión constante durante más de una década, es un testimonio de su habilidad para motivar y ganarse el respeto de sus hombres. Dormía entre ellos, comía como ellos y luchaba a su lado, ganándose su devoción. Su figura se convirtió en el arquetipo del gran adversario. Para Roma, Aníbal fue la personificación del terror, el enemigo que estuvo más cerca de destruir la República. La frase Aníbal ad portas, Aníbal a las puertas, se usó durante siglos para evocar el miedo más profundo en la ciudad eterna, pero también fue el catalizador que forzó a Roma a evolucionar. Las derrotas iniciales a manos de Aníbal obligaron a los romanos a adaptar sus tácticas, a desarrollar una estrategia de guerra total y finalmente a producir generales de la talla de Escipión, el africano, quienes aprendieron de las lecciones del propio Aníbal para vencer. El impacto de Aníbal en la historia militar es tan profundo que su sombra se extiende hasta nuestros días. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, estudió y admiró las campañas de Aníbal. Su audacia, su capacidad para pensar fuera de lo convencional y su determinación para llevar la guerra al corazón del enemigo son cualidades que han inspirado a incontables líderes militares a lo largo de los siglos. La muerte de Aníbal en el exilio fue el final de una vida de lucha incesante, pero no el final de su historia. Su leyenda perdura como un símbolo de la resistencia indomable,
del genio estratégico que puede desafiar a los más poderosos, y de la tragedia de un hombre que, a pesar de sus victorias más brillantes, no pudo salvar a su patria. Aníbal Barca, el estratega cartaginés que cruzó los Alpes con elefantes, sigue siendo, a pesar de su derrota final, una mente inmortal cuyo eco resuena por los siglos, recordándonos el inagotable ingenio de la voluntad humana frente a la adversidad más formidable. Capítulo 10. El susurro de la estrategia. Aníbal en la memoria del presente. El último aliento de Aníbal Barca se disolvió en el aire de Bitinia, pero su leyenda, lejos de extinguirse, se convirtió en un susurro eterno que atraviesa los siglos. No es solo un nombre en los libros de historia, es una inspiración, un arquetipo y una advertencia que resuena aún hoy, miles de años después de que sus elefantes atravesaran los Alpes. Como la figura de este estratega cartaginés, cuya patria fue arrasada por Roma, sigue influyendo en las mentes y las decisiones de líderes y pensadores en nuestro propio tiempo. El legado de Aníbal es, fundamentalmente, el de la maestría estratégica. Sus campañas no fueron meras demostraciones de fuerza bruta, sino obras de arte de la planificación y la ejecución. Las batallas de Trebia, Trasimeno y Canas se estudian no solo en las academias militares, sino en las escuelas de negocios y de liderazgo de todo el mundo. Su capacidad para identificar la debilidad del enemigo, incluso cuando éste era superior en número, su ingenio para utilizar el terreno y el engaño, y su audacia para tomar riesgos calculados, son lecciones atemporales. Nos enseña que la victoria no siempre reside en la fuerza más grande, sino en la mente más aguda. Aníbal también es un símbolo de la resistencia inquebrantable. A pesar de estar en territorio enemigo durante más de una década, lejos de su base de suministro y con un apoyo intermitente de su patria, mantuvo a su ejército cohesionado y la moral alta. Su determinación para seguir luchando contra una superpotencia, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra, es un testimonio de su fortaleza de carácter. Es una inspiración para cualquiera que se enfrente a desafíos abrumadores, un recordatorio de que la perseverancia puede prolongar la lucha incluso cuando la victoria parece imposible. Pero la historia de Aníbal también nos ofrece una reflexión profunda sobre el propósito y el sacrificio. Su vida entera estuvo marcada por un juramento de venganza, un odio hacia Roma que lo impulsó a hazañas extraordinarias. Esta obsesión, aunque le dio un propósito, también lo condenó a una vida de exilio y una muerte solitaria. Nos invita a preguntarnos sobre el costo de la venganza y sobre si la victoria en el campo de batalla siempre se traduce en una victoria en la vida. El destino final de Cartago, a pesar de sus brillantes victorias, es un recordatorio sombrío de que incluso el genio más grande puede ser superado por la fuerza implacable de un imperio decidido. En el mundo moderno, el nombre de Aníbal se evoca en los salones de guerra y las salas de juntas. Los estrategas militares estudian sus movimientos para anticipar y contrarrestar. Los líderes empresariales analizan su audacia para innovar y superar a la competencia. Y los pensadores políticos reflexionan sobre el ascenso y la caída de imperios. Su historia es un recordatorio de que las lecciones del pasado, incluso de las eras más remotas, tienen una relevancia sorprendente en los desafíos del presente. Nos enseña a pensar de forma no convencional, a adaptarnos a las circunstancias y a no subestimar nunca la voluntad del adversario. El legado persistente de Aníbal es, en última instancia, el de una mente inmortal que desafió las fronteras de lo posible. Nos inspira a buscar la excelencia en nuestra propia estrategia, a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a recordar que, incluso cuando la derrota parece inminente, el espíritu humano puede dejar una huella tan profunda que los siglos no podrán borrar. Su susurro, el de la estrategia más audaz, sigue resonando en el viento, un eco constante para todos aquellos que se atreven a soñar, a planificar y a luchar por aquello en lo que creen. Amigos, nuestro viaje a través de la vida de Aníbal Barca, el estratega que cruzó los Alpes con elefantes, ha llegado a su fin. Hemos explorado la furia de sus batallas, la audacia de su mente y la tristeza de su exilio, y espero que esta inmersión en su leyenda les haya brindado no solo conocimiento, sino también un momento de paz y profunda reflexión. Que el eco de sus hazañas les inspire en sus propios desafíos. Si este viaje por el susurro de los siglos ha resonado en su corazón,
Si han sentido la conexión con la tenacidad de aquellos que lucharon por sus ideales en el pasado, les invito a suscribirse al canal. Dejen que el susurro de los siglos continúe guiándolos a través de las historias olvidadas, las leyendas perdidas y los misterios que aún esperan ser desvelados. Acomódese, respire hondo y permítase soñar con los gigantes del pasado, que como Aníbal, desafiaron el tiempo y la historia misma. El viaje, en el vasto tapiz del tiempo, apenas ha comenzado.